Que Dios nos bendiga esta mañana. Agradecemos a Dios el privilegio que tenemos de estar una vez más para poder aprender de la palabra del Señor en la escuela bíblica dominical. Bienvenidos todos aquellos que aman la bendita escuela dominical, los que somos producto de una escuela dominical, bienvenidos. Vamos a adorar a Dios pidiendo que Él nos bendiga, que Él sea quien dirija la enseñanza de este día. Muchísimas gracias, Padre Celestial, por el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque nos concede, Señor, estar aquí con mis hermanos que están ya en la transmisión de la enseñanza de hoy. Gracias te damos por tu fidelidad, por lo que hasta este día tú has hecho con nosotros. Y queremos pedirte que en la enseñanza de hoy tu Espíritu Santo descienda, que nos dirija a fin de que la palabra que tú quieres que tu pueblo escuche, ellos tengan un corazón y una mente receptivos para poder aprender de usted. Por favor, Padre eterno, se lo pido, oh mi Padre, por Jesucristo su Hijo. Amén y amén. Bienvenidos pues todos, damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Les saludamos desde Asamblea de Dios Rosa de Sarón en Acequia, El Progreso, Jutiapa, desde nuestro templo, su servidor, y es un privilegio servirles, y un fuerte abrazo para todos los que nos están sintonizando también desde el extranjero. Esta mañana, hermanos queridos, vamos a entrar a nuestra enseñanza de la escuela dominical, una enseñanza muy preciosa, poderosa también, y esta mañana pues vamos a estudiar el precioso tema, la Biblia y el ámbito de los negocios. La Biblia y el ámbito de los negocios. Aleluya. En esto, pues, vamos a ver aquí algunos puntos muy importantes, como son la unidad que estamos viendo, que es la unidad 3, lección número 21, bajo la serie de enseñanzas titulada ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué necesitamos la Biblia? Entonces tenemos nuestro tema, la Biblia en el ámbito de los negocios, y vamos a ir a nuestra verdad central de hoy, que dice que los negocios realizados dentro de los límites bíblicos invitan las bendiciones de Dios. Los negocios realizados dentro de los límites bíblicos invitan las bendiciones de Dios. Con esto entonces queremos dar a entender de que el Señor pues tiene una palabra para nosotros, para aquellos emprendedores, para aquellos hermanos y hermanas que Dios les ha dado la sabiduría de ejercer un negocio, ¿verdad? Y aquí tenemos el texto base, que es 2 Corintios 9:8, que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria al Señor. Abundéis para toda buena obra. Gloria a Dios. Entonces, tanto la verdad central, que nos dice que los negocios realizados dentro de los límites bíblicos invitan a la bendición de Dios, el texto que hoy se nos presenta como el texto base, nos habla de que nosotros, cuando ponemos en las manos de Dios, ¿verdad?, lo que hacemos, dice ahí, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, eso es para que abundemos para toda buena obra. Entonces, veamos aquí el tema pues que estamos viendo, ¿verdad? La Biblia en el ámbito de los negocios, y esto pues nos lleva a introducirnos a la enseñanza esta mañana, y pues aquí vamos a ver algunos aspectos que son importantes en nuestra introducción, y es que en la lección de hoy examinaremos las instrucciones bíblicas sobre cómo debemos conducirnos, sobre cómo debemos conducirnos
en nuestras finanzas y negocios con el mundo que nos rodea, con el mundo que nos rodea. Y es que es tan importante, hermano y hermana, que usted y yo tengamos en cuenta que todo lo que hacemos, dice Pablo, que lo hagamos para la gloria de Dios. Si vamos a entrar a un negocio, nosotros debemos aprender a que primero consultemos a nuestro Padre Celestial. Cuando venimos y consultamos a Dios, estamos seguros de que todas las cosas, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Entonces, en ese aspecto, esta enseñanza habla respecto a lo que debemos hacer en medio de un mundo tan corrupto, lleno de tantas cosas que pudieran llamar la atención como tentaciones para hacernos caer en algo ilegal. Que Dios nos guarde de algo como eso. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí que en el concepto de la palabra sabiduría, que viene de la palabra hebrea shakam, se menciona tanto el proverbio y se menciona tanto esta palabra sabiduría, sí, y esta nos habla de la correcta comprensión que todo buen cristiano y cristiana deben tener en el ámbito de los negocios, bajo la guía de Dios y de su bendita y santa palabra. Amén. Entonces, tenemos ahí también que Dios tuvo un plan para nuestra vida profesional. Dios ya tenía bien concebido que en medio de lo que Él había creado, sabía que lo que había creado no era cualquier cosa. Lo que había creado nuestro Dios era a sus hijos. Y recuérdese que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como semejanza de Dios que somos, debemos tener muy en cuenta, queridos hermanos y hermanas, que obviamente nos ha dotado con inteligencia a todos, y aquí no hay acepción alguna respecto a ello. Lo único que tenemos que hacer es aprender a descansar nosotros, y como dice aquí, Dios tuvo un plan para nuestra vida profesional desde el principio, y la Biblia es la mejor consejera en cuanto a ello. ¿Quiere usted tener éxito en lo que ha emprendido? Usted dirá, pero mire, hermano, el tiempo que estamos pasando, la situación aquí se ha complicado. Mire, hermano, es cierto, hay situaciones difíciles que están viviendo muchos, pero hay hermanos también, y mire, especialmente los hijos de Dios, y ahí se cumple el Salmo 37:25. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero va a depender de varias cosas de las que vamos a hablar en un momento, y tienen que ver con la fidelidad de nosotros también con Dios. Porque aquel hombre o mujer que es fiel a Dios con sus deberes, emprenda lo que emprenda, le va a salir bien. Pero aquel que nunca se acuerda de Dios, que vive pidiéndole a Dios un trabajo y cuando se lo provee, lo primero que hace es olvidarse de Dios. Ya no va a la iglesia, ya no ayuna, ya no ora, mucho menos va a estar cumpliendo con sus deberes financieros como miembro que se le ha enseñado que debe ser según lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cómo esperas bendición si Dios te estaba de dar y tú no le demuestras a Él que estás agradecido? Entonces, por esa razón, Dios nos enseña que cuando nosotros emprendamos algo, lo emprendamos bajo su voluntad divina. Y entonces cuando emprendemos un negocio bajo la voluntad de Dios, obviamente vayamos a la Biblia, que será nuestra mejor consejera, para que así podamos nosotros aprender, hermanos, a que todo bajo la ayuda de Dios nos saldrá bien. Entonces, estamos hablando, repetimos, del tema la Biblia en el ámbito de los negocios. Y aquí pues vamos a entrar en primer lugar a los puntos importantes que vamos a tratar de esta enseñanza. En primer lugar vamos a hablar de cómo Dios nos habla del propósito bíblico en cuanto a saber negociar. ¿Qué es lo que la Biblia dice para aquellos negociantes que han emprendido un negocio y que pues tienen ellos, por supuesto, un punto importante, ¿verdad? Han puesto en las manos de Dios su vida. Aquí entonces vamos a analizar todos estos aspectos que vienen a hablarnos. En primer lugar, vamos a hablar de cómo Dios nos enseña a que seamos buenos mayordomos de la creación. Buenos mayordomos
de la creación. Entonces, en ese punto vamos a ver lo que la Biblia nos dice en el libro del Génesis, y vamos ahí a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, que la palabra de Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Así dice allí, fíjese, toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, sí, toda bestia de la tierra que se arrastra sobre la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué queremos enfocar entonces con este punto? Aquí, hermanos, veamos dos cosas que son muy importantes. Primero, veamos que Dios nos puso como señoreadores y nos hizo que fuéramos los supremos sobre la creación. Entonces, debemos proceder como buenos y piadosos administradores de lo que se nos encomendó, y son los recursos naturales, dice los versículos del 27 al 30, que todo lo que Él nos dio, plantas, animales, lo dejó para que nos alimentáramos. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Por eso estamos ahí, miren, es increíble, pero a veces la misma gente, la gente incrédula, la gente del mundo, se está preocupando por el medio ambiente. Y a veces nosotros mismos, los cristianos, que porque pensamos que ya Cristo viene, ¿para qué estar con tanta cosa, verdad? Pero no, hermanos, mientras Cristo no viene debemos tener cuidado de lo que Dios nos ha regalado. Si Dios le ha dado un terreno y tiene varios árboles, entonces cuídelos, ¿verdad? Y si puede, mejor siembre más, a modo de que usted pueda darle vida a lo que Dios nos ha dado. Y miren qué hermoso es saber que cuando somos buenos administradores de lo que Él nos ha dado, Él también bendice lo que hacemos. Por eso Él dice ahí en el 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y permitió que señoreasen sobre todo lo creado. O sea, Dios nos dio el más grande privilegio de ser, hermanos, lo mejor de la creación. Imagínense, Adán fue el que le puso nombre a los animales, Adán es el que señoreó, y luego nosotros, su descendencia, lo creado. Uno mira las montañas más hermosas que pueda haber en el paisaje, y mire el privilegio que Dios le ha regalado a usted y a mí. Nos ha permitido señorear, pero cuidemos eso. Cuidemos eso. No se estén talando por gusto los bosques, no se estén tirando basura allí, haciendo basureros clandestinos. Y es increíble que hasta gente que se llama evangélica, hermano, en la pura, que se lleva las bolsas y por no pagar el tren de aseo. Si el tren de aseo, ese es su trabajo, venir y recibir la basura y llevarla a donde corresponde. Ah, no, pero por venir y no pagar eso, sí tenemos para pagar el cable, para pagar ahí recargas y estar en internet, pero nos cuesta pagar la recolección de basura para que no se dañe el medio ambiente. Entonces tenemos que aprender a ser limpios y aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado, porque un día Dios va a demandar también toda irresponsabilidad como esas. También vemos, en segundo lugar, que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera, dice el versículo 31. Lamentablemente el pecado corrompió hasta la buena manera de administrar esta creación que se nos delegó. Y es que es ahí donde, hermanos amados, lamentablemente se ha caído, ¿verdad?, en ese aspecto. Y vea cómo es la cosa, porque al concluir la creación y dar a la humanidad la responsabilidad a nuestro Dios de someterla,
o sojuzgarla. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y es importante mantener en este punto a la vista. El pecado corrompió a la humanidad y esa corrupción afectó incluso la comisión que Dios nos delegó como gobernantes y administradores de lo que Él había hecho. Al utilizar entonces los recursos que nos rodean, amados hermanos y hermanas que me escuchan, debemos recordar que nuestro Creador nos ha llamado a ser administradores de lo que Él ha creado. Entonces, como administradores, ¿qué hace un administrador? Es responsable. Sí, entonces somos responsables ante Él de lo que hacemos y las decisiones que tomamos. Y a medida que avanzamos más allá, vamos a ver que en el capítulo 1 del Génesis encontraremos este mismo principio de piedad y responsabilidad que se aplica a la manera en que interactuamos también con lo que Dios ha hecho y nos ha dado para que lo disfrutemos. Entonces debemos aprender a usar estas bendiciones como buenos recursos que Él nos ha dado y que podamos así cumplir con lo que Dios anhela que cumplamos, y es una buena administración. Pero luego vamos a ir aquí, en segundo lugar, a que debemos buscar la paz con los demás. Y este es otro aspecto que también se nos regala aquí esta mañana. Y es que uno de los consejos que Jeremías da es que debemos tratar de llevar vidas normales, pero en paz. Y miren lo que la Biblia dice en Jeremías 29, 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y procurad, escuche ahí, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En su paz tendréis vosotros paz. Ahora la pregunta es, ¿tiene usted la paz del Señor? Porque si usted tiene la paz del Señor, hermano querido, debe tener en cuenta de que como verdadero hijo de Dios, Dios nos llama a que hagamos las cosas correctamente. Entonces, vemos aquí a Jeremías dándonos estos preciosos consejos de la palabra del Señor, y veamos algunos puntos importantes de esta enseñanza. Y es que, hermanos queridos, fíjense que cuando nosotros vemos el consejo que Jeremías nos está dando, podemos aprender un punto muy importante. En primer lugar, que hay varios principios que podemos extraer de las instrucciones de Jeremías a los exiliados. Uno de ellos es que nosotros somos cristianos evangélicos que debemos ser miembros productivos de la sociedad. Aunque esa sociedad rechace nuestros principios cristianos, nosotros debemos mantenernos como hombres y mujeres íntegros. Y me gusta lo que Pablo escribe a Tito en su carta. Y en ese aspecto vamos a leer ahí lo que el apóstol San Pablo le escribe a Tito, su hijo en la fe. Amén. Entonces, qué bueno es tener nosotros en nuestro diario vivir la conciencia de que gracias a Dios podemos ser hombres y mujeres productivos. Y dice Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, sí, se ha manifestado a todos los hombres para que vivan en este mundo justa y piadosamente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren, hermanos, cuando yo miro este ejemplo de Tito,
a mí me impacta porque nos habla de la manera que nosotros tenemos que conducirnos ante la sociedad. La sociedad tiene que ver que nosotros somos la diferencia. A veces hablábamos la semana pasada de cómo saber tratar con la cultura en la que vivimos. O sea, el mundo debe adaptarse a lo que nosotros hemos aprendido y los principios que tenemos, y no nosotros adaptarnos a la cultura del mundo y querer infiltrar esa cultura en la iglesia. Eso ya es paganismo. Entonces no podemos caer en algo como eso. Entonces, igual cuando nosotros venimos y en los negocios que hacemos, tratamos con personas de otras esferas, la gente tiene que saber que somos cristianos. La gente tiene que saber que usted es un representante y embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Y como representantes debemos con todo nuestro corazón hacer las cosas bien y representar bien al Señor. Con tu vida, con tu espíritu, alma y con tu cuerpo. Tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de actuar y tu forma de hacer las cosas. Porque si alguien viene y te presta dinero para un negocio y nunca lo pagaste, ya pusiste en total vergüenza al reino de Dios. A menos que obviamente pues hubo una emergencia, pero para eso se habla. Uno tiene que enfrentar los problemas y solucionarlos. Todo tiene solución y más con la ayuda de Dios. Si de repente ha caído en algún problema y usted no puede pagar algo que ha prestado, vaya y hable con la persona, explíquele y dígale, pero no se esconda, no huya. No quede como un moroso que saber dónde anda escondiéndose. ¿Qué mensaje está dando así delante de Dios? Por favor, cambiemos esa mala actitud y aprendamos a ser buenos administradores, buenos negociantes, pero bajo la guía ¿de qué? Del Espíritu Santo, tratando de vivir en paz con la gente, dice Jeremías. Si usted tiene la paz de Cristo, viva en la paz de Cristo, manéjese en la paz de Él y esa paz vendrá y hará todo lo demás para que también la gente le tenga confianza a usted. Lo otro es que obramos con sabiduría cuando procuramos la paz y el bienestar de la sociedad, orando por ellos. Y aquí hay dos citas. Arriba tenemos 1 Timoteo 2, 1 y 3 que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y usted me dirá, pero ¿para qué vamos a estar orando por el gobierno, que solo robando pasan, que no sé qué? Mire, si roban o no, si usted tiene una evidencia de que ellos robaron y todo eso, y entonces vaya al Ministerio Público y denúncielos. Pero si usted no tiene pruebas, si usted no sabe nada, si solo porque dicen mejor no hay que decir nada. Porque ¿cómo va a juzgar usted lo que usted no sabe? ¿O cómo le gustaría a usted que lo estén juzgando a usted de ladrón sin ni siquiera usted serlo y nunca haber robado nada? Ahora, no estamos diciendo de que pueda hacer que no lo hagan ni justificando a nadie, pero Dios está diciendo aquí que oremos por todos, hagamos rogativas, peticiones, dice, acciones de gracia por todos los hombres. Luego dice por los reyes, se refiere a los gobernantes, ¿verdad? Por todos los que están en autoridad, para que Dios les dé sabiduría y que hagan bien las cosas. Allá ellos si se salen del orden y empiezan a cometer cosas corruptas, pero eso que ya sea Dios con ellos, porque Dios les dio el alto honor de tener ese liderazgo, y si no lo han aprovechado, pues Dios les demandará, pero no nosotros. A nosotros no nos conviene juzgar, y el mismo Señor Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medimos, seremos medidos. Así que si no queremos ser juzgados nosotros, aprendamos a respetar a los demás. Y oí un mensaje anoche en nuestro culto de embajadores de Cristo, y la hermanita decía, es cierto, Benito Juárez dijo esa palabra: el respeto al derecho ajeno es la paz. Manténganse en su lugar, haga lo suyo, trabaje por lo de usted, y cada quien que mire cómo sale adelante con su propia vida. Pero usted hágalo bien, bajo los principios bíblicos, haga las cosas correctamente. Tenemos otra cita, y es Mateo 5:44. Y Mateo 5:44 dice: mas os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Y usted dirá, pero ¿cómo podemos orar por aquel que me ha ultrajado, aquel que ha hecho cosas inconcebibles? Bueno, eso es lo que dice el Señor Jesús. Si yo me llamo cristiano, mi deber es obedecer la palabra que Él dice. ¿Es difícil? Posiblemente. Sea muy difícil, quizás si ha tenido un daño psicológico o algo, perdonar, pero eso dice la Biblia. Si no tenemos este principio, es imposible que podamos tener paz con las personas y tampoco en nuestro propio sentimiento personal, en nuestras emociones, no habrá paz. Por eso dice Jesús, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y cuando la paz de Cristo está, vas a aprender a tener buenas relaciones con los demás y vas a poder entrar en buenos negocios que te lleven a un fin correcto y puedas hacer las cosas bien para la gloria del Señor. Pero también tenemos aquí entonces el punto de que Dios quiere que colaboremos productivamente en esta sociedad caída, pero con un propósito más elevado que nosotros mismos. Que aprendamos, hermanos queridos, a no ver solo lo que nosotros queremos, a la ley del asadón, solo para adentro. Pero no nos gusta la ley de la pala, hacia afuera. Hay personas que les encanta, son ávaros, todo para ellos, todo para adentro, todo para adentro. Pero nunca tienen algo para darle al pobre, al menesteroso. Y miren, Dios nos habla de eso esta mañana. Por eso tenemos que aprender en esta sociedad a colaborar productivamente, pero con un propósito más elevado que nosotros mismos. Oremos para que Dios abra nuevas puertas, para que hablemos de nuestra esperanza en Cristo Jesús con los demás. Ahora, vamos a ir ahí al siguiente punto que tenemos en esta mañana. Y en segundo lugar, cuando hablamos del ámbito de la Biblia y los negocios, sí, Dios nos habla de la responsabilidad en los negocios, de lo responsable que debemos ser con ellos. Aquí entonces vamos a ir al primer punto, y es que en primer lugar, vemos ahí, hermanos, que en los negocios el bien y el mal muchas veces están contrastados. Por esa razón nosotros debemos aprender a tener un espíritu noble, un espíritu afable y también, obviamente, sobre todo, aprendernos a guiar bajo la presencia del Espíritu Santo. Porque si nosotros como cristianos no es el Espíritu el que nos guía, muchas de las cosas no van a salir bien. Entonces, aquí vamos a ver algunos aspectos que el Proverbio 11, 23 al 31 nos enseña, y vamos a leerlo. Ese proverbio dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Miren el 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Entonces, aquí entran varios aspectos que tenemos que detallar en este proverbio, que es muy importante, y ven cómo es de consejera la Biblia en cuanto a los negocios. Primero, que en este proverbio 11 está bien marcado el énfasis de la siembra y la cosecha, que nos menciona el apóstol San Pablo allá cuando escribe a los Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Y en esto, y vamos a leerlo, ahí vemos la cita, está arriba, dice:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué dice ahí? Vida eterna. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí? Aquí cuando dice al final el justo también, o sea, el impío también tendrá su recompensa, se refiere a que si el impío es injusto, injusticia recibirá, esa será su recompensa. Si es avaro, avaricia recibirá. Entonces, miren, Dios nos ha llamado al reino de su amado Hijo Jesucristo y ahora que hemos sido limpiados con su sangre, si algo nos invita a nuestro Padre Celestial, es hacer como Él fue. ¿Qué fue Él para nosotros? Fue muy generoso. La primera ofrenda que Él dio fue el humanarse en Jesús, llevar lo que nosotros teníamos que haber llevado, porque cuando Adán y Eva pecaron, nos endeudaron con Dios, o sea, nos enemistaron con Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Como no había otra forma, se humanó en Cristo y vino y nos reconcilió con Dios, pagando Él allá la deuda que nosotros teníamos que pagar. La corona de espinas usted y yo teníamos que llevarla. Todo el sacrificio del Calvario teníamos que llevarlo nosotros, pero decidió llevarlo Él. El primer ejemplo de ofrenda y generosidad es Dios mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él envió a su Hijo, Él nos rescata de la vida sucia y pecadora que llevábamos. Luego, con aceptarlo, nos limpia con su sangre, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Entonces, ¿ahora qué tenemos para dar nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos ejemplo como Él, de generosidad, que le demos nuestra adoración, que seamos muy, muy responsables en nuestra adoración a Él. Hermano, un verdadero hijo de Dios, todos los días mínimo 15 minutos de oración. Mínimo, pues, por no decirle que debe tener un devocional de 1 hora. Mínimo su capítulo diario. Cuando está abierto el templo, el verdadero evangélico mínimo debe estar 3, 4 servicios en la semana. ¿Por qué no decirlo si puede los 7? Venga los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana hay algo que hacer en la iglesia. Estamos rindiendo culto a Dios. Luego, en sus finanzas. Usted sabe, se le enseñó desde que usted vino al Señor, que lo primero que usted tiene que hacer cuando Dios lo bendice es apartar lo que le pertenece a Dios. Eso no es de nadie, eso es de Dios. Hay gente que se confunde y dice que cuando apartan los diezmos le voy a pagar al pastor. Jamás diga eso. El pastor no puede bendecir eso. El único que lo bendice es al que se lo da. Es Dios. Es Dios el que va a devolverle eso. No se lo va, si usted se lo agarra, lo va a ir a gastar al doctor, lo va a ir a gastar al taller, lo va a ir a gastar al agroservicio, lo va a ir a gastar al mercado, y los del agroservicio, los del mercado, el doctor, a donde usted vaya a gastar lo que tiene que ser de Dios, no será bendecido, ni tampoco el 90% más será bendecido. Por eso tenemos y se nos ha enseñado. No, y es aquí donde muchos entran en la controversia, es que no es para este tiempo, eso fue para los judíos, dice. Entonces, si no fuera para este tiempo, tampoco entonces Jeremías 29:11 es para este tiempo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces los 10 mandamientos tampoco serían para nosotros. No hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No, lo que pasa es que hay gente que lo que le conviene de los judíos, a eso sí, pero donde se trata de dar financieramente, ahí sí le ponen pretexto. No, es que eso era para el tiempo de los judíos. Hay que contextualizar, hay que hacer la hermenéutica. Pero ¿por qué para las promesas, para las bendiciones que Dios le dijo a Moisés, verdad? Por ejemplo, las bendiciones que Él da al pueblo, ¿verdad? Y queremos que también sean para nosotros, las hacemos nuestras. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Claro que eso fue para el pueblo de Israel. ¿Por qué quedó en la Biblia? Porque el mismo Dios de Isaías, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. ¿Y por qué Él quiso que quedara ahí? Primero para que aprendiéramos
que toda la vida con nada podemos pagarle a Dios. ¿Usted cree que con lo que le diezmamos a Dios, y yo también diezmo, de lo que le diezmamos a Dios, usted cree que con eso le podemos pagar a Dios? La salvación tan grande que nos ha dado, la paz que tenemos, la salud que Dios nos ha dado. ¿Usted cree que con eso podemos pagar a Dios? Perdónenme, con todo el respeto que ustedes se merecen y nos merecemos todos. Dios no necesita nuestro dinero, hermanos. Dios no necesita nuestro dinero. Si Ageo 2:8 dice que Él es el dueño del oro y la plata de este mundo. ¿Por qué es que diezmamos los que lo hacemos con todo nuestro corazón? Tampoco nos obligan a hacerlo. Si eso no es por obligación, dice que cada uno de conforme propone en su corazón, no por obligación, porque Dios ama y bendice al dador alegre. De nada sirve que alguien venga y diezme y que esté diciendo, miren, yo tengo con esto y esto al pastor. Cuidado, eso es una maldición que le está dando usted a sus negocios y a sus finanzas. Porque cuando damos primero porque brota de un corazón agradecido de tanto que recibimos, que no tenemos con qué pagar. Número 2, lo damos porque también la obra del Señor necesita seguir adelante. Y la obra camina así. Claro, Dios es suficiente. Y si tú no quieres, de todos modos Dios va a levantar a otros. Y si, por ejemplo, gente no cristiana entiende ese principio, gente no cristiana, en 20 años de este servidor del ministerio, gente no cristiana es la que ha aprendido a sostenernos en el ministerio. Porque la Biblia dice que el del altar trabaja, que del altar coma. Yo nunca pedí estar en este ministerio. Dios quiso llamarme y no me dejó tranquilo en la empresa donde trabajaba. Y les cuento esto para aquellos que son contrarios y se burlan de nosotros como pastores, diciendo que somos unos vividores. Pero miren, señores, Dios me dio, gracias a Dios, una profesión. Trabajé en la empresa Fritz Company de Guatemala, ganando como 4,500 quetzales hace 20 años. Era encargado del aeropuerto, estaba allá trabajando en el aeropuerto. Trabajaba para esta empresa que su sede estaba en Miami, Estados Unidos, y teníamos sedes en todo el mundo y éramos una empresa embarcadora. Yo ganaba bien, yo era miembro con mis papás en su iglesia, mis papás son pastores, yo les diezmaba a ellos cuando recibía mi sueldo, a ellos yo les diezmaba porque siempre aprendimos a ser agradecidos con Dios y yo me iba bien. ¿Saben qué hacía el día viernes? Todos los viernes, mi hamburguesa favorita ha sido el Whopper doble de Burger King. Y pasaba al Burger King de San Cristóbal. Me encantaba pasar ahí, irme en mi carro para la casa comiéndome mi hamburguesa. Me encantaba esa vida. Esa era la vida que yo tenía en el ámbito de los negocios. Ganaba bien, tuve 2 vehículos a la edad de 19 años. Tuve un terreno allá en Laguna de Torremolinos. Los que saben de terrenos y conocen toda esa ruta saben que es muy hermoso. Hasta hay un centro turístico para los que lo compran. Miren, si ustedes me preguntan, si me quieren hablar de vividor, hermanos, si ustedes me preguntan, ¿yo quería ser pastor? Humanamente no, porque yo vi lo que mis padres han pasado en el ministerio. Pero Dios quiso llamarme y no me dejó tranquilo hasta que me hizo renunciar a la empresa. Yo me fui al ministerio y cuando llegué al ministerio me acuerdo que fui al campo de Tierra Blanca. Fue el primer campo donde yo pastoreé y me acuerdo que una hermana, que no habían muchos hermanos, como 10 hermanitos eran en el campito donde yo empecé, una hermana vendía abón por catálogo. Y la primera vez que ella llega, me acuerdo que ella llega y dice, hermano pastor, aquí le traigo mis diezmos. Puse ese sobre en las manos de Dios y siempre he acostumbrado a orar por eso, porque eso no es mío, es del Señor. Y le digo, Señor Jesús, aquí están estos diezmos que son tuyos, te pertenecen. Y te pido que bendigas a quien nos ha traído. Y me acuerdo que le dije a Dios, Señor, este es la primera obra de fe que tú me has dado luego que me llamaste de estar trabajando en esa empresa. ¿Saben cuánto tenía ese sobre? En el amor de la hermana, con todo su corazón para darle a Dios, tenía 10 quetzales. Y hacía como 2 meses había recibido mi último cheque de 4,500 quetzales. 12 años trabajando para Fritz Company. Pero como yo renuncié, no me dieron ni un centavo. No me pregunten por qué. Dios sabe por qué hizo eso. Tan así que ni me dejó en la capital. Me sacó de la capital y vine a estudiar al Sabatino de Japatagua, Instituto Bíblico. Porque Dios sabía que si yo me quedaba allá, iba a regresar a la vida normal de los negocios humanos. Bueno, ese fue el trato personal conmigo, pero yo también, de todo lo que usted le trae al Señor, yo saco esos diezmos, o sea que eso va sobrebendecido. Entonces, si usted me quiere preguntar a mí, yo pudiera bien tener cualquier negocio, yo tengo la capacidad de hacerlo y trabajar en cualquier otra empresa, todavía tengo la edad para hacerlo. Pero yo estoy trabajando en la empresa más grande del mundo que se llama Reino de los Cielos y trabajo para Cristo Jesús, mi jefe se llama Jehová de los Ejércitos y trabajo para Él. Entonces,
así que no creo que tenga la facultad usted de llamarme vividor, porque si fuera de manera humana yo pudiera hacerlo, pudiera trabajar literalmente. Me pudiera puesto a trabajar también si quisiera en el llamado que Dios me ha dado estar trabajando. Pero si yo me pongo a trabajar en lo material y estar trabajando en el ministerio, entonces, ¿para qué sirvió un llamado? Se supone que el llamado es para que vayas y cuides a las ovejas, para que vayas y sirvas en el reino de Dios, para que vayas y ministres a los demás. Ese es nuestro trabajo. Entonces Dios viene y toca a personas que uno menos se imagina. Y así Dios nos ha ido llevando al siguiente nivel. Así que damos la gloria a Dios porque Él ha sido fiel hasta este día. Entonces, lo que usted siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra infidelidad a Dios, no espere que Dios lo esté bendiciendo, porque hay quienes esperan bendición de Dios, pero para darle a Dios lo que le pertenece al Señor, son infieles. Hay quienes que tienen meses de no darle un solo centavo al Señor. Levantamos un proyecto de construcción y estamos allí motivándolo, y todos esperan que todos den para decir, ya lo ajustaron en otra ocasión. Deje de hacer eso. Aquel que realmente es verdadero hijo de Dios, aprende a darle a Dios con todo su corazón. Yo le agradezco a Dios porque Dios, donde me hace sentir que tengo que llevar una ofrenda, yo la llevo, hermano. Si Dios me hace sentir que tengo que llevarle una ofrenda a un pastor que está pasando un momento difícil, yo voy. O un hermano, un amigo, cualquiera que esté en necesidad, si el Espíritu me habla que vaya, yo voy en el nombre de Jesús. Y no estoy hablando solo de ir a orar. Estoy hablando de tomar una parte de lo que Dios me bendice y tomarla y darla con todo mi corazón. Y alguien dijo, no tiene que decir la mano derecha o la de la izquierda. Pero si andas contando otras tonteras que no son, ¿por qué no contar lo que Dios hace y lo que Dios te pide hacer? Más en estos tiempos en el que estamos, donde Dios anhela que apoyemos al que más lo necesita. Entonces, debemos aprender a ser fieles, sí, y por eso este Proverbio 11, vemos aquí cómo contrasta con esto que leímos de Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Y sí, yo soy muy poco para hablar de ese tema de diezmos. Cada uno debe saber su responsabilidad y saber que es un asunto entre usted y Dios. Pero cuando el Espíritu me hace decirlo, tengo que decirlo. Y yo no lo estoy diciendo porque aquí tal vez lo necesite, sino que lo estoy diciendo porque usted es el que necesita ser bendecido. Y si quiere ser bendecido, aprenda a ser fiel con el Señor también. Entonces, viendo este tema y la continuidad, vamos a ver el siguiente punto que nos presenta aquí en cuanto al hecho de que Dios nos habla de la responsabilidad en los negocios. Y vamos a ir ahí al hecho de que es importante aprender a hacer negocios eficaces. El Proverbio 11 se refiere a las bendiciones y consecuencias eternas en la vida espiritual. Es importante tener conciencia en cuanto a los negocios, en lo que es y no es correcto en las áreas de la vida práctica y cotidiana. Por otro lado, también veamos aquí la importancia de estar equipados para hacer vidas generosas, ¿sí? Y cómo Dios nos enseña el poder que está detrás de la fidelidad. Y aquí la palabra nos lleva a 2 Corintios 9:8. Y 2 Corintios 9:8, la palabra de Dios dice así: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Abundéis para qué dice? Toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Ha recibido la gracia de Dios usted? La gracia es un don merecido, no lo merecíamos. Pero por eso les digo, el primer ejemplo de generosidad es Dios con nosotros. ¿Qué tenemos para darle a Dios? Hay gente que es tan ruina, hermano, perdónenme, con todo el respeto, pero hay unos cristianos tan ruines que ni siquiera el tiempo a Dios pueden dárselo bien. Allá cuando piensa uno van apareciendo en el templo. Hay gente que no sirven ni para servir, hermano. Dice aquí que la gente que no vive para servir no sirve para, o no vive para, la gente que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, hermanos, miren, es increíble, pero el servicio a los demás demuestra también cuánto Dios ha hecho en nosotros. Sí, y hay gente que, hermano, no se inmiscuye en nada, no quiere hacer nada, todo quiere que los demás lo hagan. No, hombre, esto de la salvación, esto no se trata de venirte a sentar aquí a estas sillas y estar oyendo al pastor, oír al grupo de alabanza, oír a los que ministran
y tú dices, ya soy salvo, ya me voy al cielo. Perdóname, hermano, eso no es así. Y Dios me ha enviado aquí para decirte que el verdadero Hijo de Dios se va a salvar por su fidelidad hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Fidelidad en todo el sentido de palabra, fidelidad en su tiempo, fidelidad en el servicio a Dios, fidelidad en su familia, fidelidad en sus finanzas, en la iglesia y en su casa. Porque hay gente que, hay lamentablemente maridos que ni para eso sirven. Ahí están las pobres esposas pidiéndoles ahí 20 quetzales y les dan 20 quetzales ahí y quieren comer pollo y carne toda la semana con 20 quetzales en este tiempo. No, hombre, ¿qué te pasa? La Biblia pena eso. Uno tiene que ser responsable y dar lo que es necesario en el gasto de la casa. Benditos aquellos hombres que son fieles y responsables con sus esposas y les dan lo que es necesario para mantener la casa y los hijos. Pero aquellos que no lo están haciendo, por favor, tomen conciencia. Dios te ha dado un hogar para que lo administres, administralo bien. Y no hay que estar malgastando tampoco el dinero. Las bendiciones que Dios les da, primera parte lo que es de Dios. Si tiene padres y están ancianitos, venga y aparte una parte de su sueldo para ellos, bendígalos también. Y lo demás, aprendan a usarlo bien. Sí, compren lo necesario, vayan a hacer la despensa para la semana. Hay que tener un guardadito ahí por si hay algún problema de salud. Tantas cosas que hay que aprender a hacer. Pero hermano, tenemos que abundar para buenas obras. Sí, de todo lo que Dios nos da, qué bueno es venir y apartar algo para el Señor. Dios nos permite ahorita, no hemos parado, gracias a Dios, aquí en la iglesia. Y nos permite abrir un campo blanco allá en un lugar, en unas comunidades, son 3 comunidades, el Salitrío, los Pineda y el Terrero. Y hermanos amados, hay una oportunidad de que nos venden ahí un terreno y queremos ahí levantar un campo blanco, que se levante un templo, porque hemos ido a ayudar a gente, a dejarle algunos víveres con los hermanos de la iglesia y vieran cuánta gente le ha entregado su vida a Cristo. Y entonces ya que venden un terreno, hermano, toda la iglesia tiene que ser partícipe, nada que solo los que pueden, es que él puede. No, aquí hasta el más pobre, no creo yo que en el mes Dios no le regale 10 quetzales. Si en el mes Dios le regala 10 quetzales, aunque sea un quetzal, venga y diga, anóteme a mí para el proyecto del campo blanco, de la compra del terreno. Yo quiero ser parte. No es la cantidad, es la voluntad con la que va. Si un quetzal viene y usted se lo da para el proyecto, claro, aquel que obviamente es lo único que tiene, es casi como la viuda que dio lo que tenía, fue la ofrenda más grande, más que todas las bolsadas de dinero que llevaban los demás, no. Cuando va con el corazón, no es la cantidad delante de Dios, sino es el anhelo con el que va. Y ese quetzal se convierte en miles para la gloria de Dios, cuando tú lo das de corazón. Ahora, obviamente, si usted puede más, no va a dar un quetzal, ¿verdad? Te dígale ahí al hermano del proyecto, hermano, anóteme con tanto para que compremos el terreno y que ahí se levante un templo, hija de Asamblea de Dios Rosa de Sarón. Y hermanos, mire, la iglesia debe levantarse en levantar obras y la iglesia no se tiene que detener. La iglesia tiene que predicar el evangelio de Jesucristo. Y andamos haciendo obra social, ayudando a familias necesitadas, llevándoles comida, porque son lugares bien lejanos, hermanos, donde ahí la mano de Dios nada más hasta para llegar cuesta, pero ahí hemos encontrado más de 100 familias, y estas 100 familias merecen la salvación de Cristo, y tú tienes que ser parte de ese proyecto que tenemos. Así, por eso es que me gusta lo que Pablo dice aquí. Vamos a Corintios 9:8, ¿qué dice? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Me he tomado la libertad de, como yo siempre acostumbro, llamar a los hermanos, ¿verdad?, para orar por ellos, porque hoy no podemos estar en el templo, oro por ellos, y he aprovechado para hablarles de esto. Entonces usted tampoco es una obligación, usted no está obligado a hacerlo, esto es voluntario. ¿Necesario? Sí es necesario, porque el reino de Dios por eso nos ha bendecido, para que aprendamos a llevar su reino. Dice la palabra de Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que empezar por nuestra Guatemala, nuestras comunidades. Luego dice Mateo 28, 19 y 20, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esas personas que están convirtiendo ahí, hay que discipularlas, prepararlas, bautizarlas, que sirvan y que ahí la gloria de Dios se mueva también con una iglesia. Que haya un pastor y que esas comunidades sean para la gloria del Señor Jesús. ¿Quieres tú ser parte? Bueno, pues si tú eres de Asamblea de Dios Rosa de Sarón, y si no lo eres, escríbenos allí, ¿verdad?, al messenger del grupo, y estamos para bendecir la obra del Señor, que la obra de Dios lo necesita. Gracias a Dios,
Porque hasta este día Dios ha sido fiel y cada uno, aún el más sencillo, Dios está poniendo su granito de arena. También, 2 Corintios 9:8, leído anteriormente, presenta un desafío. Cuando Dios nos bendice financieramente, espera que seamos generosos y lo sustentamos con el versículo siguiente. Deuteronomios 8:18 dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir riquezas. Aquí nadie diga que tiene lo que tiene porque es bueno, no. Aquí si no es por la gracia de Dios, no tuviéramos lo que tenemos. Entonces, dele gracias a Dios por lo que Dios le ha regalado y también aprenda a bendecir a los demás. Aprenda a bendecir la obra de Dios, aprenda a bendecir al pobre, al menesteroso. Yo de verdad, en el nombre de Jesús, pido que bendiga. No digo yo bendigo, porque lo único que bendice es el Señor, pero sí pido que Dios te bendiga a ti que has apartado una ofrenda y has hecho unas bolsas con víveres y la has llevado a gente pobre que no tiene que comer en este tiempo. Hay gente que en verdad lo necesita. Y miren, el Espíritu Santo nos guía hacia quienes hay que hacerlo, así que hazlo en el nombre del Señor y Dios te va a bendecir poderosamente. Dios ama las vidas generosas. Por eso entonces, hermanos queridos, hagamos un balance de cómo Dios nos ha bendecido, según describe 2 Corintios 9:8. Y luego pidamos a Dios nos ayude a abundar en toda buena obra para la gloria de Dios. Pero ya para ir finalizando, vamos a ir al tercer punto que nos trae en la enseñanza de hoy, hablando de cómo Dios habla en el ámbito de los negocios. Dios también nos habla de la ética, y veamos aquí, la ética en los negocios. Cómo actuar y hacer las cosas correctamente en el ámbito de los negocios. Y aquí nos lleva en primer lugar a ser honrados y compasivos. Y esto lo vamos a leer, y si quiere abra su Biblia, si no logra leer la pantalla, pero yo tengo los versículos aquí. Pero si no tiene no puede leerlos, busque Proverbio 1:11, Proverbio 21, 25 y 26 y Proverbio 22, 26. Aquí vamos a ver en primer lugar el Proverbio 1:11 que dice, el Señor detesta las balanzas falsas, pero aprueba las balanzas exactas. Y yo le agrego el 11:6 que dice, el practicar la justicia salva al que es honesto. Los que engañan quedan atrapados en su codicia. Y ahí hay algunos puntos como que en todos tus negocios, mi hermano y hermana, sé recto y Dios te bendecirá por tu rectitud delante de Dios. Cuando tú hagas un negocio, si el carro que vas a vender está quemando aceite y les echas un bardal, el bardal es un aceite grueso para que no eche humo, eso es estafa, eso no es correcto. Si tu carro ya está quemando aceite y lo quieres vender como un carro que no quema aceite, no, tú tienes que decirle al que lo va a vender, Señor, lo voy a vender, pero ya está quemando aceite, necesita arreglo el motor y lo vendo en tanto. Pero eso de que estemos haciendo negocios escondiendo cosas que no son, eso no es correcto. Los que están en las tiendas, ahí graduando las pesas para que en vez de pesar 1 libra, 4 onzas, imagínense ustedes, 4 onzas pesa 1 libra, que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo va a ser que vas a estar engañando así a la gente? Aquel que hace eso nunca va a prosperar, nunca. Por eso aquí también hay otro pensamiento, y es que recuerda que con la misma balanza podemos ser pesados, dice del lado derecho abajo. Entonces, con la misma balanza podemos ser pesados. ¿Cómo quieres ser pesado tú? Primero tienes que saber que en gloria hay un Dios que nos está viendo y conoce cada cosa que hacemos, buena o mala. Salmo 139, versículo 16 dice que desde que éramos un embrión en el vientre de nuestras madrecitas, Él ya sabía quiénes éramos. Y luego dice, y en su libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron por otro formadas, buenas o malas, nos llevan a un archivo personal. ¿Cómo quieres que Dios te catalogue? Aquí puedas esconderte de la autoridad, puedas esconder impuestos, puedas hacer que estés ahí remodelando libros para que no te cobren esto y lo otro. Eso es incorrecto. Tenemos que aprender a ser rectos, máxime si somos cristianos. No digamos algunos amigos que también aman la palabra del Señor y quieren hacer las cosas rectamente. No podemos caer en cosas de engaño con las personas, con el prójimo. Ahora, veamos aquí que este proverbio entonces vincula la pereza con la falta de caridad.
Los justos poseen sabiduría que les hace ver la necesidad de trabajar. ¿Qué proverbio es este? Proverbios 21, 25 y 26. Está ahí del lado izquierdo. Dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Qué quiere decir? Un dicho dice que la pereza alcanza rápidamente a la pobreza. ¿Cómo es eso que quieres ser bendecido y tener comida, tener buena casa, pero no quieres trabajar? Y hoy en día hay una especie de gente que quiere trabajar, pero a su manera. Van con el patrón y ya no quieren que el patrón ponga las condiciones, sino que ellos son los que ponen las condiciones, pero quieren pago a las condiciones de un patrón. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo así? Cuando uno va a una empresa, uno se adapta a las reglas de la empresa. Aquí se entra a las 8 y se sale a las 4. Se da tanto quincenal o mensual y así son las órdenes aquí. Y tú porque necesitas trabajo te adaptas. Pero estamos en un tiempo donde hay gente que es tan perezosa que sale a trabajar pidiéndole a Dios no encontrar trabajo. Entonces, ese dicho, estaba en Zapotitlán yo y fueron a dar una clase de repostería y dijo la maestra, muy bonito pensamiento, la pobreza está en la cabeza. Hermanos, aún el más sencillo debe aprender a ganarse bien la vida, el sustento diario, trabajando. Sí, qué vergüenza es ponerse a lustrar zapatos. Imagínate, hoy valen 5 quetzales los lustres. Hombre, imagínate en 10 lustradas, son 50 quetzales. Ya casi es el jornal de un día. Entonces, no estoy hablando de que te vayas a lustrar, si esa no es tu vocación. De repente tu vocación es estar deservando terrenos o ir a hacer ahí varias otras cosas. Está bien, pero la cosa es que no te mantengas perezoso. Hay familia que sostener y hay que trabajar por ello. Y por eso también dice la Biblia, el que no trabaja, bueno es que no coma. Entonces, es importante que si tú quieres que Dios te bendiga, le demuestres a Dios que te quieres ganar el pan de cada día. Él te va a abrir las puertas, Él te va a poner los medios y Dios te va a ayudar para que lo hagas. Entonces, por esa razón dice aquí este proverbio, el versículo 25 del capítulo 21, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia y ya se pasa diciendo, ay, qué carrazo tiene fulano de tal, ¿verdad? Ay, no, eso es porque saber qué hacen. No, él se puso a trabajar, ahorró y tiene un buen carro. Ponte a trabajar, ahorra y vas a ver que vas a tener uno también. En vez de estar codiciando todo el día. Entonces, también dice allí, pero el justo da y no detiene su mano. Aquel que Dios ha bendecido, querido hermano y hermana, debe también, entonces, vuelvo a repetir, a ser generoso con Dios y con los demás. Paso entonces al siguiente punto. Y estos proverbios, hermanos, son muy importantes, muy bonitos, porque es un consejo. El proverbio 22, 16 dice, ahí es del lado derecho, donde está el ancianito, dice, el que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico, solo llegará a la pobreza. Y aquí, esto nos recuerda que la injusticia se puede ver en la manera en que tratamos a ricos así como a los pobres. Miren, ¿qué hacen? Dice, el que oprime al pobre para engrandecerse, ¿qué hace? Los ricos quieren tener más y el pobre lo tienen más oprimido, sacándole más. Al pobre cobrándole todos los impuestos que pueden y los ricos hacen sus jugadas ahí maliciosas para no pagar impuestos. ¿Cómo no, chon? ¿Cómo es eso? Porque obviamente ellos ganan millones y millones tienen que pagar de impuestos. Pero el pobre que tiene que estar pagando su porcentaje, ahí está. Y bueno, qué bueno por lo que lo están haciendo. Pero hay de aquellos que hagan eso, porque un día van a dar cuenta delante de Dios. Ahora, vamos a hablar de la importancia dentro de la iglesia, de cómo tratar a todos aquí. Aquí en la iglesia todos valemos lo mismo. Y en las iglesias tenemos de todo un poco. Así como tenemos de todo un poco en el ámbito mal, ¿verdad? Gente chismosa, gente enojada y un montón de cosas, tenemos un remanente lleno de la gloria de Dios que de verdad viene a adorar a Dios. Eso pasa en todas las iglesias. Eso es, yo estoy hablando a nivel general, nadie vaya a pensar mal. Lo otro es que tenemos de todos los estratos sociales en la iglesia. Clase alta, clase
media y clase baja. Depende de la clase que sea, aquí delante de Dios valemos lo mismo. Ayer estaba dándole la clase de teología bíblica a los hermanitos de cuarto de teología en el Sabatino de Oriente y hablábamos de quiénes eran los miembros de la iglesia primitiva y estábamos hablando de, aparte de las clases de miembros, de cómo era que muchos que tenían amos, o sea, los siervos empezaron a convertirse al Señor y que luego los amos se convertían, pero resulta que como se convertían primero los siervos los preparaban, se doctrinaban y se convertían en líderes de la iglesia. Luego aceptaban también los amos, pero resulta que el contraste dentro de la iglesia era que en la iglesia los siervos eran los líderes que estaban arriba y los amos, como acababan de venir y eran miembros como catecúmenos, le llamamos nosotros aquí, ellos no tenían el liderazgo que tenían los hermanos que ya se habían preparado. Ahora, pero aquí en la iglesia lo que queremos decir es, valemos lo mismo todos. Y aquí, hermanos, con la ayuda de Dios, estamos orando por unidad. Y unidad nunca puede haber en una iglesia cuando los que tienen dinero miran despreciadamente a los pobres hermanos que que tienen poco. En la iglesia no puede pasar eso. En la iglesia todos valemos lo mismo. Y más bien, si tú ves a uno de nuestros hermanos en Cristo padecer necesidad, ves que se esfuerza y él, pues lamentablemente el pobre no le ha ido bien en la vida, podemos decirlo, ¿verdad? Materialmente, pero si tú tienes y sientes de Dios bendecirlo, bendícelo, ayúdalo y Dios prospera y bendice lo que hacemos a favor de uno de nuestros hermanos. Por eso me gusta lo que Pablo dice, haced bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Por eso me gusta mucho este pensamiento del comentarista, que el Proverbio 22:16 nos recuerda que la injusticia se puede ver en la manera en que tratamos a los ricos, así como a los pobres. Así que si tratamos justamente a los ricos, así justamente hay que tratar también a la gente de escasos recursos. Ahora, debemos ser abnegados y no autocomplacientes. Santiago 5:1-5 dice la palabra del Señor. Vamos pues ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. ¿Habéis amontonado tesoros en los últimos días? He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros. Y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis ignorado vuestro corazón, engordado vuestro corazón en el día de la matanza. ¿De qué está hablándonos aquí el apóstol Santiago respecto a estos aspectos que nos menciona en el versículo 1-5 de su carta? Miren, en primer lugar, el tesoro mundial eventualmente va a perder su brillo. Por eso dice que la plata y el oro se enmohecerán. El tesoro mundial eventualmente pierde su brillo por lo que se dedica a acumular. Y eso pasa en este tiempo. Vivimos en un mundo tan corrompido. Y les vuelvo a repetir que el rico quiere tener más y el pobre cada vez quieren aislarlo más y hacerlo más pobre. Bendito sea Dios porque los que estamos en Cristo, sí, somos ricos en el Señor. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Sí, materialmente a veces faltan cosas, pero dice el Salmo 37:25, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es nuestra confianza. Pero solo confiemos en el Señor y seamos buenos administradores. Y conforme le demostremos a Dios que somos buenos administradores, Él nos irá confiando más. Es como aquellos que están pidiendo un trabajo. Hay quienes piden un trabajo y Dios se los da. ¿Y qué es lo primero que hacen? Eran buenos líderes en la iglesia, buenos asistentes al culto, iban a visitar, iban a predicar, hacían de todo. Solo les dieron un trabajo. Ya nunca aparecieron en la iglesia, nunca más bendijeron la obra del Señor. En vez de agradecerle a Dios, se apartaron de Dios. Dios nunca da una bendición para ponerlo de obstáculo entre Él y nosotros. Ten eso muy en cuenta. Todo aquello que estés poniendo como obstáculo entre Él y nosotros,
Él lo va a hacer de un lado. Así que no hay que permitirlo. No hay que permitirlo. Entonces, estamos en un mundo tan corrupto y nosotros no tenemos que ser de esos. Tenemos que ser gente sabia que haga las cosas justamente. También los gritos de los explotados testifican, dice el versículo 4, contra los hombres. Sí, hombres que explotan a los pobres trabajadores, haciéndoles trabajar más de lo debido y pagándoles una miseria. Pero va a llegar un día en que esta clase de gente impía, porque no creo que un cristiano haga tal cosa, de que esta gente impía pague lo que está haciendo. El mensaje entonces de Santiago 5 es doble. Los que no acumulan para su deleite, sino para los propósitos piadosos, estos van a ser bendecidos. Dios bendiga a aquellos hermanos y hermanas que las bendiciones que Dios les ha dado, Dios los ha tocado para bendecir a otros, para bendecir la obra, para bendecir los ministerios pastorales. Hay hermanos que han decidido de su corazón hacer bolsas de víveres y ir con familias pastorales. Como usted sabe que el pastor vive por fe, y hay gente tan irresponsable que no cumple con sus deberes como miembros en lugares bien difíciles, hermanos. Lamentablemente hay gente tan ruina que aún en estas situaciones tan difíciles, aunque Dios los ha bendecido, no van y le llevan aunque sea su bolsita de frijol al pobre hermano pastor y su familia. No, hombre, cuide a sus pastores, hermanos miembros que me están oyendo. Vayan y si está en esa comunidad tan apartada donde pocos cristianos hay, a veces los mismos amigos son los más generosos. ¿Cómo es eso que la misma iglesia, que es la que debería de ser, es la que no lo hace? Y los amigos que no conocen todavía del Señor y no tienen los principios de la Biblia, imagínense, ellos van y ven la necesidad y están bendiciendo. Eso es lo que yo te digo. Mira, si tú no te pones al día con Dios, Dios va a levantar a otros, pero tú vas a ir cada vez más a la miseria, porque Dios no respalda a la gente que es así avara, la gente que lo que piensa es solo para él mismo, no piensa en los demás. Pero Dios bendiga a todos mis hermanos, miembros de iglesias y pastores, que de las bendiciones que Dios les ha dado, apartan una porción para llevárselo a otros pastores que están en lugares bien difíciles, para ir a familias pobres, en extrema pobreza, que necesitan comida. Miren, hermanos, bolsitas que quizás para una semana, pero hay comida para una semana para la gloria de Dios. Dios te bendiga por hacer algo como eso. Dios de verdad te prospere y haga resplandecer en ti su rostro por ello. Por esa razón, entonces, Dios nos ha llamado en centrar nuestra atención en los valores de su reino. Mientras usted vive y trabaja en este mundo comercializado, pida a Dios le ayude a mantener una actitud correcta hacia las posesiones, expresando compasión por los demás. Así que Dios nos dé gracia, nos dé su poder, y que todo lo que tenemos aprendamos que es gracias a Dios, y de gracia recibiste, da de gracias, dice la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias. Hemos tratado de dar la palabra que nos dijiste que diéramos. Lo hemos hecho en tu nombre y con todo nuestro corazón. Esperamos, Señor, que si de repente hubo alguna palabra exhortativa, que sea un aliciente a mis hermanos para comprender lo que ha estado mal y que puedan ellos mejorarlo. Sepan de que tú estás dispuesto a bendecirlos, pero ellos tienen que aprender a ser también responsables con sus deberes como buenos hijos tuyos y representantes del reino celestial aquí en la tierra. Por favor, ayúdanos a ser buenos embajadores para ti, que podamos ir a los necesitados, que podamos ir y bendecir a los que lo necesitan. Gracias, Señor, y que si alguien o vamos a hacer algún negocio, que tú nos guíes, Espíritu Santo, para que lo hagamos bien, no haciendo cosas fuera del orden ni fuera de la ley, sino con tu ayuda divina, en el orden debido y siguiendo, Señor, los consejos bíblicos, para que vivamos en paz con la sociedad, en paz con las autoridades y en paz con nuestro prójimo. Te doy muchas gracias por tu palabra, gracias, Señor Jesús, y gracias por quienes nos han estado viendo y escuchando esta mañana. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar la enseñanza bíblica dominical. Un fuerte abrazo para todos. Y si Dios quiere, nos encontramos el día jueves en el culto evangelístico y luego el otro domingo también en la enseñanza bíblica. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.